Amigos, para mí es un gran privilegio estar nuevamente con ustedes. Soy Jackie de Yokish y me siento muy honrada, muy bendecida siempre de poder compartir estos pequeños devocionales que nos ha convocado el Señor desde los inicios de la pandemia. Han tenido diversidad de motivaciones en cuanto a los versículos que Dios nos ha estado invitando, y más o menos ya tenemos un tiempito en que empezamos el libro de Proverbios, y hoy estamos en Proverbios 10, en una de las partes muy importantes. La anterior era salvar a nuestros hijos del pecado, de la maldad, de las consecuencias, porque si tan solo uno hubiera intercediendo, Dios permite su misericordia, su gracia y su favor. Esa es nuestra mayor bendición como padres. Tenemos autoridad, pero también sabemos que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una de las fortalezas que tenemos en Dios. Pero ahora vamos a ver algo que tiene que ver con la boca, con la lengua. Y por eso podíamos ver que nos llama Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Por supuesto que para tener una murmuración en el corazón debe haber la contienda, la envidia, el enojo, la pelea o simplemente una codicia interna que no se ve, pero ahí está. Y vamos a leer, son 12 versículos que vamos a estar un poquito analizando y llevando en conjunto lo que tenemos que aprender ahora. Proverbios 10, vamos a empezar con 10:6. Dice así: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de los labios caerá. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Mira. Manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se hallan sabiduría, mas la vara para las espaldas del falto de cordura. Los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Esto está en el 10:14. En el 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En el 10:19, en 20, vamos, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La boca del justo producirá sabidurías. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y vamos un poquito al 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el que de espíritu fiel es, lo guarda todo. Entonces podríamos analizar dentro de esta variedad de versículos, primero, que hay necedad, ¿verdad? Hay necedad, hay traición. Y si nosotros analizamos, ¿quién traicionó? Fue Judas, ¿verdad? Entonces él puede haber tenido la bendición de estar con nuestro Señor Jesucristo mucho tiempo, pero se le metió el diablo en el corazón, y por eso es que el Señor determina con mucho cuidado este pecado. Y mire que es tan delicado que empezó ese pecado de la murmuración nada más y nada menos que en Génesis. Satanás estuvo ahí murmurando y hablando entre dientes, hablando de una manera muy camuflada, al hablar de las cosas que supuestamente
Dios había dicho, pero lo decía con un sentido equivocado. La murmuración entonces, ¿qué es lo que propone? Propone primero el hablar a espaldas de la persona, ¿verdad? Hablar a espaldas para hacer daño que está ausente, criticando sus acciones, aumentando lo que dijo, desacreditando lo que hace para hacerlo quedar mal. El murmurador lleva cuentos, chismes, inventos. Y cuando esto sucede y la mujer Eva percibe esa murmuración, que es obra de Satanás, ¿qué le quitó? Le quitó la credibilidad en Dios. Si bien es cierto, estaban en el paraíso, un lugar donde estaban totalmente en una perfección de la creación, pero la serpiente era astuta, porque al robarles la fe, cuando alguien murmura de otro, le pone en ese desacuerdo, pero también le quita el respeto que podía tener hacia la otra persona. En este caso fue a Dios. Le quitó el respeto, le quitó la honra, le quitó la credibilidad, le quitó la fe, le quitó que Eva pusiera solo los ojos en su Señor maravilloso, nuestro Jehová poderoso. Por lo tanto, es algo tan delicado que el Señor aborrece la murmuración. No es cualquier cosa. Difamar tiene que ver entonces también con la obstinación que persiste la persona en esa mala conducta. El enemigo se presentó como que él tenía la razón, pero personas que murmuran creen que tienen la razón en su mal hablar. Las personas se envuelven en conversaciones y por eso dicen, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si Eva hubiera percibido en su espíritu que tenía una mala conversación, no estaríamos donde estamos. Sin embargo, ella no tuvo esa fortaleza. Estaba sola en el jardín del Edén y por supuesto, hasta ahora podemos ver las consecuencias de ello, ¿verdad? Estamos batallando constantemente contra el pecado. Si no fuera por Jesucristo que venció al pecado, todos estuviéramos en la esclavitud de las tinieblas, creyendo que Dios miente. Entonces también murmurar tiene que ver con la palabra detenerse. Quedarse en un lugar. El que murmura, se queja, no avanza, no progresa, ni en su relación con nuestro Padre Celestial, por supuesto, ni mucho menos en la tierra, porque ¿sabe qué? Paraliza los planes del cielo en la tierra. Y vamos a ver esto un poquito en Números 12, el 1 del 1, que dice así: y Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moisés a causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope, era cusita, muchos dicen que era de la raza negra, no era de la misma raza de ellos, que era eso, que tenía que ser judía. No tenía la misma fe de Moisés, es decir, que ella venía de un ambiente idólatra. Sin embargo, a Dios le había placido que fuera así. Si Dios le hubiera detenido a Moisés de casarse con esa mujer, lo hubiera hecho, pero no lo hizo porque ella vino a ser un sustento mientras él estaba en el desierto. Moisés no podía estar solo. Moisés se encuentra con esta mujer y de hecho debe haber sido muy complicado el ver que esta mujer no tenía la misma fe. Sin embargo, él debe haberle enseñado de Jehová de los ejércitos. Sin embargo, puede que todavía ella haya tenido sus vestiduras diferentes a las israelitas, ¿verdad? A las judías. Puede que todavía haya tenido costumbres que no eran como los de los judíos. Y entonces, en el 15, podemos ver que esta mujer es echada, Miriam, no la esposa de Moisés,
Miriam es echada del campamento, pero mejor vámonos a Números y volvamos nuevamente a Números 12, y dice así: María es castigada con lepra. La lepra era símbolo de un pecado que tenía que ver con la intención del corazón, pero también con el daño que se le hacía a la otra persona. Hablamos de que si la lepra era una maldición, la maldición no viene sin causa. También podemos analizar que la lepra era una señal, era una evidencia para que todos vieran. Inclusive esto podía estar aún en edificaciones, imagínense, porque si la persona murmuraba en una casa, déjeme pensar, soñar, imaginarme, no es que las paredes no oyen, las paredes percibían ese ambiente demoníaco, satánico, y por eso era importante lo que Moisés iba a enseñar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya había constantemente murmurado en contra de Moisés. Primero era porque llegaron a las aguas de Mara y las aguas eran amargas, murmuraron en contra de Moisés: nos has traído aquí para morir. Entonces él se acerca a Jehová y Jehová hace caer un árbol a las aguas, que es figura ese árbol de la cruz de Cristo, y entonces las aguas se endulzan. Y así podemos ver muchas situaciones en las que este pueblo pasaba murmurando y murmurando. Luego de eso está en que ellos estaban ya en el desierto y el Señor les envía maná. Pues igualmente lo que comían, primero era lo que bebían, luego lo que comían. El maná, que es figura del pan del cielo, a ellos tampoco les pareció. Entonces nuevamente viene la murmuración y como que ellos no se quedan tranquilos de saber que Dios respalda a Moisés, y nuevamente vienen y gritan y finalmente Moisés nuevamente habla con Dios y Jehová les manda las codornices. Pero siempre vemos una desobediencia constante. Pero cuando, mire, el pueblo es como de alguna manera cubierto con misericordia, porque ellos pasaron mucho tiempo en la esclavitud. Y vamos a detenernos un poquito aquí. La esclavitud de Egipto. Ellos se habían olvidado de los preceptos de Dios, ¿verdad? Ellos se habían olvidado de cómo el Señor siempre convocaba al respeto, a las autoridades, pero a ellos les pareció que no era gran cosa. Porque si detiene la murmuración el progreso de la obra de Dios en nosotros, entonces se paralizan los planes, como habíamos visto. Si ellos comenzaron a criticar a Moisés, no era tan gravoso, podríamos decir. La misericordia de Dios estaba ahí y les permitía ver cómo Dios respaldaba y les hacía saber que Jehová estaba con Moisés, y ellos decían, bueno, pero no aprendían. Y cuando viene el caso en Números, que dice que a María, ¿y quién era María? María era una líder. Acuérdese que cuando estaban ellos saliendo de Egipto, luego que pasan el Mar Rojo, ellos empiezan a cantar y a alabar. ¿Y quién iba adelante? Iba María. Atrás iban todas las mujeres. Imagínense usted. Pero también no solo ella, fue Aarón. Y Aarón era sacerdote. Aarón era la ayuda de Moisés. Mire que los más cercanos empiezan a murmurar, y es algo que es, ¿qué le digo?, doloroso, porque cuando habla mal de mí, por ejemplo, una persona que ni le conozco, ni sé quién es, quizá digo, bueno, quizá porque no me conoce está hablando mal de mí, o no le gusta algo de mí, ¿qué? No es algo que pesa. Pero cuando alguien cercano a mí, que me conoce, que sabe quién soy, que ha vivido conmigo, que ha tenido oportunidad de pasar tiempo conmigo, murmura, duele, y a todos nos duele. Y por eso mismo yo le quiero explicar.
En estos días de la pandemia, en los cuales quizás no hemos tenido mayor tiempo de salir, como que la mente se ha turbado y nos estamos permitiendo hablar mal de puro gusto, de aburrimiento. Queremos estar en quejas, queremos estar en situaciones que simplemente hasta nos entretengan. Y pensamos que Dios no está viendo. Nos hemos basado en llamadas telefónicas, mensajes de texto y como que hemos perdido el respeto aún al ser humano, a las autoridades, a papá, a mamá, al abuelo, al primo, a la prima, al tío, a la tía. Pensamos que Dios no oye y pensamos que se vale. En este tiempo no puedo salir, pero yo me paso murmurando de toda mi calle, del que pasa, del que no pasa, chismeamos, hablamos más de la cuenta, inventamos, difamamos y aquí no ha pasado nada. Pues sí ha pasado, porque el cielo se detiene y es tan delicado que aún las enfermedades pueden venir. Porque si no obedecemos, dice en Éxodo, las plagas que mandó a Egipto, si obedecemos no nos tocarán, pero si no obedecemos nos pueden llegar a tocar. Y usted sabe que estamos viviendo una plaga, que es el COVID-19. Entonces tenemos que vivir con temor y temblor, porque mire como dice aquí, Números 12. El 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita de la etíope, que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. ¿Qué dijeron? ¿Acaso solo por medio de Moisés, mire la envidia y la falta de respeto? ¿Ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros, de Aarón y María? Y lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso. ¿Qué quiere decir manso? Que él no se defendía a sí mismo, porque él sabía que Dios le había llamado, que él se sentía humilde en medio de toda esta circunstancia, no se sentía con fuerza para él defenderse. Más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y aquí vemos un requisito. Para que Dios te defienda, tienes que saber primero que Él te va a defender. Segundo, no guardar amargura en tu corazón. Saber que los que murmuran son necios, tienen obstinación, no se dan cuenta de que están hablando. Y como dijo el Señor en la cruz del Calvario, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, no saben en lo que se están metiendo. Entonces dice, repentinamente Jehová dijo a Moisés, a Aarón y a María, id vosotros tres al tabernáculo de reunión, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, donde se va a evidenciar qué tienes en el corazón. Oí mis palabras. Si tuvieras un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel, porque lo contrario a calumnia, murmuración, difamación, es la fidelidad. Pero entonces estamos viendo que hay traición aquí. Entonces dice, cara a cara habló con él en persona y no por enigmas, y él contempla la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mire, les quitó la misma presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios maravilloso. Usted y yo no podemos vivir sin el Espíritu Santo, dejar de vivir sin Él. Nosotros no podemos respirar. Fíjese que el Espíritu Santo es ese aliento de vida dado por nuestro Señor Jesús, por nuestro Padre Celestial. El momento en que se va el Espíritu Santo, llegamos a ser como cualquier robot de la tierra, porque el Espíritu de Dios gobierna nuestras almas. Dios nos libre de una situación así. David decía, por favor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Y dice, cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí
que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió a María y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: ay, Señor mío, por favor, no ponga sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Es una locura la murmuración, la calumnia. Por favor, no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de su carne consumida. Entonces el maravilloso Dios pone a Moisés que clame. Moisés clamó a Jehová diciendo: oh Dios, sánala por favor. Jehová respondió a Moisés: si su padre lo hubiera escupido en su cara, ¿no quedaría avergonzada durante 7 días? Que sea recluida fuera del campamento durante 7 días y después será readmitida. Así fue recluida fuera del campamento durante 7 días. El pueblo no se puso en marcha. Hasta que María fue readmitida, se detuvo la bendición, se detuvo el mover de Dios. Después partió el pueblo a Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Mire qué delicado. Y mire qué hermoso. Y ese que está ahí interviniendo, Moisés. Si Moisés como humano lo hizo, imagínense cómo el Señor Jesús no lo hace. Porque matar es igual que murmurar. Matar es igual que quitarle la vida a una persona, pero le quita el respeto de los demás, le quita el buen nombre, le quita la fama, el prestigio. Es como que riegas un vaso de agua, jamás lo puedes volver a recuperar. Y nosotros tomamos como poca cosa esto. Y nos damos cuenta entonces que el Señor dice: ok, hay un tiempo en el cual ella debe ser castigada. Y a mí me llama mucho la atención algo que es bien importante, al menos para mí. A Aarón, Dios no lo castiga. Lo castiga viendo el pecado castigado en María, en Miriam. Y él empieza ahí a pedir: por favor, intercede, Moisés. Y aquí vemos una igualdad en responsabilidad. Una igualdad. Sí es cierto, Eva fue la que pecó, pero aquí también la mujer, la María, pecó. En el caso de Eva no hubo quien interceda, pero aquí viene la intercesión y viene la misericordia. Cuando usted se encuentre con personas que han murmurado en contra de usted, le han hecho sentir como un zapato viejo tirado al basurero. Sé que tenemos que pasar el dolor, tenemos que asimilar el dolor, pero no se quede con el dolor. Eche afuera en el nombre de Jesús. Esa planta no fue plantada por Dios, así que maldiga esa planta, así como Jesús maldijo la higuera. Y como maldijo la higuera, nunca más se dé fruto de ti. Nadie percibe eso. Lo mismo, maldiga esa calumnia diciendo: jamás esa calumnia dé fruto para destruir lo que Dios ha hecho en mí, ni en mi familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, en Proverbios 19:11 dice: ¿qué es preferible? ¿Tomar en cuenta la ofensa o pasar por alto la ofensa y ser considerado siervo fiel de Jehová y gobernar con él en la eternidad? Tú decides. Claro que sí. Los nuevos, los novatos, los niños en el Señor no podrían asimilar esto. Ahora, si tú y yo nos creemos o pensemos que ya tenemos unos añitos en el Señor, esta es la meta. No tomar en cuenta la ofensa. Pasar por alto la ofensa. ¿Y quién es ese alto? Jesucristo. Pasa por alto todo lo que, entrégale a Dios todo lo que hayan dicho mal de ti. Pero tampoco que tú seas encontrada en ser persona maldiciente, en ser persona destructora. Porque en Salmos 101:5 dice: destruiré
al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Como le decía, la primera persona, la primera víctima de todo esto fue Eva, haciendo caso a la calumnia en contra de Jehová, en contra de Dios. Pero es abominación porque el que lo hizo fue Satanás, por rebelde, por altivo y por una arrogancia. Igualmente dice Proverbios 25:23, el viento del norte trae la lluvia y la lengua murmuradora el semblante aireado. Y en Salmos 50:20 dice, te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Entonces, aunque pensamos que Dios no lo ha visto, pero Él sí lo ha visto. Segunda de Corintios 12:20 dice, porque temo que quizás cuando yo vaya, está hablando Pablo, halle que no sois lo que deseo, y que yo sea hallado por vosotros, que no sois lo que deseáis, que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Es decir, detractores, Romanos 1:30. Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores, son los calumniadores de lo malo, desobedientes a los padres. En Santiago 4:11 dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, hable mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas de la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Por eso dice que el que tire la primera piedra, el que no ha pecado, ¿verdad? Y no se puede. No se puede, porque así mismo le pasó a la mujer que fue encontrada en el adulterio. Los fariseos la llevaban y lo que ha pecado, unos inventaban, otros tenían parte de la verdad, que no era todo. Pero el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si estamos entonces viendo que el chisme es una amargura, veamos lo que dice en Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. En Levítico 19:16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. ¡Qué poderosa esa palabra! Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Si no tienes nada bueno que hablar, mejor hablemos de las montañas, del clima, no hablemos de personas. Evitémonos entonces que nuestro camino se detenga en Dios. Y a mí me llama mucho la atención. Me llama con temor y temblor ver cómo los designios de Dios pueden ser detenidos a causa de esto. Puede que Dios ya tenga una gran bendición para ti, pero de pronto viene esa contienda, esa soberbia, esa insolencia, simplemente porque quería yo tener lo que el otro tenía. Y no me doy cuenta que Dios me está dando a mí más en lo que yo puedo manejar. Porque el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Dice, el que calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo. Calumnia. Por lo tanto, dice,
Por la falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. ¿Qué estamos viendo entonces? Aquí el Señor, ¿qué es lo que hace? Una separación. La separa por 7 días. 7 es número de Cristo. Pero 7 se supone en el momento, en el tiempo en el cual esta mujer iba a recapacitar de lo que había hecho. No siempre se puede conseguir, no siempre se puede ver, porque lo que nos tocaría es entonces apartarnos de esas personas chismosas, contenciosas, porque si nosotros estamos tratando de explicar a la persona que ha dicho mal de nosotros, de querer que la persona entienda cuál es la verdad, de querer explicar a todos aquellos a los cuales esta persona habló. Yo podría pasarme de puerta en puerta, de casa en casa, y me gastaría mi lengua, mi mente, mi corazón, y no sirve de nada. No sirve las explicaciones. No sirve el que usted quiera ponerse a cuentas con esa persona. Usted no pecó, la otra persona pecó. ¿Cuándo peca usted? Cuando usted se resiente, se enoja y empieza a hacer la misma maldición y la misma calumnia para pagar de la misma manera. Las blasfemias, las malas sospechas. Y dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio. Es decir, que es una mentira. Amigos y amigas, por eso mismo tenemos que refrenar nuestra lengua del mal y de hablar engaño. Y para mí es algo bien importante, porque de esa manera es como nosotros podemos ver que tenemos una intimidad con Dios. Porque cuando nos encontramos con Él, tiene que cambiar todo nuestro ser. Tiene que cambiar la manera en que hablabas, la manera en que pensabas, la manera en que tú te relacionabas con las personas. Tiene que salir de tu alma los chismes, tiene que salir esa palabrería vana, tiene que salir la codicia, tiene que salir la necedad. Claro está, es un proceso, estoy totalmente de acuerdo. Pero si tú te encuentras con el Dios poderoso, ese Dios poderoso va a transmitir en ti el ADN de la sangre de Cristo, que va a cambiar tu ser. Por eso si algo vamos a pedir, Señor, cambia por favor, cambia la vana manera de vivir a nuestros padres. Abuela chismosa, hija chismosa, nieta requete murmuradora, mentirosa, y todos detenidos el plan de Dios sobre su vida, hasta que recapacitemos y pidamos perdón. Ese fue el punto con María. Era muy importante que Dios manifestara esta corrección, porque esta María no era cualquiera, era una líder. Y aquí convoco a los líderes, padres, jefes de oficina, pastores, todo lo que está llamado a ser cabeza y no cola. Una de las características es guardar la lengua, no hablar engaño. Si te maldicen, espera que Dios te defienda. Que humildemente tu corazón pueda decir, Señor, tal vez tienen razón, tal vez no tienen razón, Señor. Yo te pido perdón aún por los pecados de ellos y por lo mío. Si yo los convoqué de alguna manera para que hablen mal de mí, ¿qué habré hecho yo? Tal vez estaba tratando de hacer tu obra, tal vez estaba tratando de hacer algo bueno, pero me han tomado a mal. Perdóname, Señor. Porque aquí vemos cómo Jehová se levanta y le dice a Aarón y a María, con él, con Moisés es diferente mi relación. Yo hablo cara a cara. Yo no hablo con él con enigmas ni en sueños. Y eso se trata, que nosotros tengamos que ser convocados para esa relación, a tener una comunicación íntima con Dios, para que Él nos revele cómo tenemos que ser en estas circunstancias, para que Él se levante y nos defienda.
para que Él también guarde nuestro corazón de toda ira y dolor. En el nombre de Jesús. No debemos murmurar porque la voluntad de Dios es que no seamos chismosos en contra de la vida del prójimo. Porque Dios aborrece, el Señor aborrece el testigo falso y el que trae discordia entre los hermanos, porque es castigado con muerte eterna. Los murmuradores, detractores, injuriosos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no les interesa. Y eso está en Romanos 1. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. No os destruyas unos a otros. Y podemos ver que ahorita a nivel mundial hay un montón de mentiras, de engaños, aún en elecciones políticas. Y como que decimos, bueno, eso es así, nos hemos acostumbrado. No te acostumbres. Porque en el momento que tú te acostumbras y dices que eso es normal, lo estás asimilando como algo que es normal. No se normaliza ni los chismes ni los falsos rumores. No vamos a maldecir a nadie y si en algún momento lo hemos hecho, pidamos perdón delante de Dios, porque su camino, su futuro tiene que ser activado por la misericordia de nuestro Señor. Todo el pueblo se detuvo y aquí le quiero llamar la atención. Toda la casa se detiene. El futuro de los hijos se detienen. El futuro de lo que usted gobierna se detiene. Donde Dios le ha dado autoridad y no ha tenido el cuidado de tener su boca cerrada, se detiene. Y usted dice, Dios, tú me prometiste tal cosa, tú me prometiste que tendría abundancia, tú me prometiste que no habría enfermedad. Mire, y viene la enfermedad como una señal de que estabas murmurando. No en todos los casos, pero sucede. Y si eso ha sucedido, por favor, unámonos de corazón delante de Dios para que no tropecemos. Porque Dios quiere que aprendamos a refrenar todo el cuerpo, porque la lengua es un órgano tan pequeño, pero que inflama el infierno. Entonces dice en 1 de Pedro 2:12, y aquí nos habla a los creyentes, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pero habla de una conducta irreprochable. Ay, amigos y amigas, nos está convocando a anhelar y buscar la santidad de Dios. A buscar con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme. A buscar que el maravilloso poder del perdón de Dios en nosotros nos haga ver y juzguemos primero nuestro pecado. Porque cuando estamos hablando mal de otro, no vemos que el otro solo tiene una viga y en mi ojo yo tengo un gran tronco. Y por eso, así como juzgas, seráis juzgado. Necesitamos la sabiduría, necesitamos el amor de Dios. ¿Por qué murmuramos? Porque caímos del amor de Dios. Porque el amor de Dios en 1 Corintios 13 dice, no hace nada indebido. El amor de Dios no hace nada indebido. Y aquí hay una convocatoria también a las mujeres.
Yo soy mujer, por supuesto. Yo sé que tenemos muchas palabras en nuestra boca, muchísimas más que el varón. Tenemos ese deseo de comunicarnos, de decir cómo nos sentimos, de hablar de algo simplemente por estar juntas, inclusive tomando un café. Pero yo le voy a decir, tenemos la Biblia maravillosa para hablar de todo lo que Dios nos ha dicho. Si hay dificultades en nuestra familia, no comente con la vecina de al lado. Dígale al Señor. No hable mal de la persona que está junto a usted simplemente porque quiere desahogarse. Eso no es desahogarse, eso es necedad. Y por eso dice, si hay alguno falto de vosotros en sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos y sin reproche les será dada. Y en 1 Timoteo 3:11 dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, cuando habla de la calumnia, es que usted y yo, como mujer o como hombre, como ser humano, caemos en situaciones indignas. Y eso tiene que ver con la impiedad, con la iniquidad, con la suciedad que hemos aprendido de hablar de nuestros abuelos, nuestras abuelas, de la comunidad en la que nos movemos. Y aquí dice, no calumniadoras, sobrias. Cuando alguien habla de sobrias, que no está borracho. No puedes dejarte emborrachar tu corazón con la maldad del diablo. La serpiente astuta emborrachó el corazón de Eva y cayó. No te dejes emborrachar. ¿Y qué es eso de emborracharse? Perder la sobriedad, perder el intelecto, perder el discernimiento, perder la sensibilidad espiritual, porque cuando alguien se acerca hacia ti de esa manera, ni te le acerques, no le pongas atención, no te dejes convencer, huye. Huye de esas circunstancias. Si los malvados te quieren convencer, no los oigas. Y nuevamente dice, fieles en todo. No vamos a ser infieles, traicioneras. El que traiciona no ama. El que traiciona mete la daga por la espalda. El que traiciona te pone zancadilla para que te caigas de cabeza. Pero como le dije, es el que está cerca de ti el que más duele. Y por eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y como el Señor Jesús le trató, le habló, le explicaba a Judas, porque Judas empezó a decir, ¿y por qué derrama esa mujer ese perfume a los pies del Señor Jesús, si con ese dinero podían darse a muchos de comer? Y el Señor le dijo, siempre habrá pobres, siempre existirán, pero el Hijo de Dios debe ser honrado. Debe ser tratado con honra y respeto. Y volvemos al propósito de Dios. Honra, respeta, cuida tu vida. No permitas que se detenga la bendición, porque cuando se detiene la bendición, todo se para, pero también te quedas en el limbo. ¿Y qué es en el limbo? Ni para un lado ni para otro lado. Viene la insatisfacción. Aún empieza a murmurar en contra de Dios. Cree que Dios le ha abandonado. Cree que Dios es malo. Cree que Dios es el que es infiel y es al contrario. Pero cuando María y Miriam la detienen, ella sabía por qué. Y ella se debe haber visto todos los días sus huellas de la lepra en su cuerpo, esas manchas blancas que le dañaban su carne, que hacían que se caiga a pedazos su piel. Y era una persona que todos huían de ella, porque estaba marcada. Si es así, mi querido amigo y amiga, yo te convoco en el nombre de Jesús, que pidamos al Señor con todo nuestro corazón que nos limpie esas intenciones perversas del alma.
La lepra es una enfermedad del alma. La lepra es el símbolo por el cual, cuando tú estés detenido, te debes evaluar. ¿Por qué estoy detenido? ¿De quién hablé mal? ¿Hablé mal de mi jefe? ¿Hablé mal del maestro? ¿Hablé mal del líder? ¿Hablé mal del pastor? ¿Hablé mal del presidente? ¿Hablé mal del policía? ¿De quién hablé mal? Perdóname, Señor. Cambia mi alma. Hazme entender que no puedo quitar la reputación de alguien, que no puedo destruir el prestigio de alguien. Aunque tenga razón en mi cabeza, no es válido delante de Dios, porque no existen antibióticos para la lepra. No existen. Esas llagas que causan daño en la piel, dañan también los músculos, dañan el cerebro. Y es una bacteria que, aunque no es muy contagiosa, cuando tú te acercas a alguien así, te contaminas y te viene la enfermedad. Por eso es que existe el aislamiento de las personas en colonias, en zonas de leprosos. Aunque pareciera que ya no es muy común, lo espiritual se está dando. Lo espiritual está permitiendo que, aunque las cosas parecieran livianas, no son livianas. Guarda tu alma del mal. A mujeres y a hombres. Dios es galardonador de los que le obedecen. Y yo te invito, en el nombre de Jesús, ya no puedes recoger la calumnia que echaste, la maldad que hiciste, ya no la puedes recoger, ya la tiraste. La persona puede que se quede resquebrajada ante los ojos de quien tú hablaste mal. Pero bendito sea mi Dios Todopoderoso, que Él es el que nos limpia de toda lepra. Jesús limpió a los leprosos. Pero también hay algo que me hace pensar. Eran 10 los leprosos. Solo uno llegó a agradecerle. ¿Y los demás? Es decir, que todavía estaba en su alma la ingratitud. Porque cuando hablamos mal, no nos damos cuenta que Dios ya nos lavó de muchos pecados y que no debemos de hablar de nadie que, aunque esté pecando, no nos compete ni nos interesa. Y no pierdas tu paz por hablar mal y por necio caer en esa situación. Igualmente, aquellos que están detenidos, aquellos que están anhelando los galardones de otros, yo le invito. Con Él hay esperanzas, con Jesús. Con Él yo te invito para que tengas una pronta recuperación cuando confesamos y nos apartamos, encontramos la misericordia. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús. Hemos murmurado, sí, todos hemos murmurado, Señor. Entendiendo o sin entender. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos el libertinaje en el cual hemos vivido hablando más de la cuenta. Perdónanos, Señor, que todavía, aunque somos fieles en unas cosas, en otras cosas no se nos nota. Padre amado, que seas tú poniendo un carbón encendido en nuestras bocas, en nuestro corazón, Señor. Que venga un temor reverente, Padre, de medir las palabras que hablemos, de saber, Señor, que no queremos que se detenga nuestro futuro delante de ti. Que hasta que no seamos restaurados, nuestra familia puede estar, Señor, con bendiciones detenidas. Perdónanos, Señor.
Lávanos con tu sangre, Padre poderoso. Anulamos toda palabra necia que hayamos dicho, porque tú dices que si mi pueblo se humillare, nos humillamos delante de ti, Señor. No vamos a decir que no hemos murmurado, sí hemos chismeado, hemos murmurado, hemos calumniado de todo color y de todo sabor, Señor. Aquí nadie es perfecto, ni nadie es justo, solo mi Cristo. Pero delante del Rey de Reyes, yo nuevamente pido perdón. Maldigo las palabras perversas que yo he dicho, a saber contra cuántas personas en esta tierra. Con razón o sin razón yo las maldigo, Padre. Palabras necias, palabras insensatas, hablando de más simplemente por tener la razón. Maldigo esas palabras y que se sequen y que se acaben, Padre, en los oídos de las personas que oyeron, en los corazones. Pero yo hoy te pido misericordia, mi Rey. Primero, para que yo cambie. Y segundo, para las personas que yo hable mal, Señor. Que esas personas vuelvan a tener su reputación, su dignidad como debe de ser, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú defiendes, Señor, a tus hijos. Igualmente, si han hablado en contra de mí, yo los bendigo, Señor. Yo no soy mejor que nadie, Padre. No soy mejor que nadie. Yo los bendigo. Y yo no creo que ni siquiera puedo decir los perdono, porque yo no soy nada para perdonar a nadie. Solo tú perdonas. Yo no retengo ningún odio para nadie. Yo los bendigo, Señor. Y si te ha placido a mí defenderme, así sea, Señor. Pero que sea encontrada delante de ti irreprensible, Señor Jesús. Porque tú vienes pronto, Padre. Porque es la razón de toda esta limpieza. Porque yo me quiero ir contigo, Señor. Yo quiero cuando tú toques la final trompeta, Señor, y yo lo pueda oír y ser arrebatada contigo. Mi lugar de vivienda eterna no es en esta tierra, es contigo. Yo para eso me estoy preparando, Señor. Así que esto es un proceso de esa separación para ti, de esa preparación para ti. Perdóname, Señor, y cámbiame. Asimismo bendigo a mis hermanos que me están escuchando, y que esto sea una realidad y una vida para ti y para mí. Es una convocatoria de parte de Dios, porque el Señor nos quiere bendecir cada día más. Quiere sanar tu lengua, sanar mi alma, sanar mi corazón, y que podamos ser solamente portadores de buenas nuevas. En el nombre de Jesús, si Dios quiere, conmigo. Hasta la próxima.